Hola y bienvenidos a un programa más de Restañando el Alma. Searching for the reasons, in need of the rhymes, always feeling like I'm the one out of time. Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Restañando el Alma, una cita más. Y hoy os presento un nuevo capítulo especial de nuestras lecciones emocionales. Así que sin más preámbulos, agradeciéndoos a todos vuestra atención y el hecho de que compartáis vuestro tiempo conmigo, comenzamos Lecciones Emocionales 3. And now I'm falling slowly into you. En el episodio de hoy exploraremos todo lo relacionado con el miedo. Hablaremos de clases de miedos, definiciones, convivencias y finalmente herramientas prácticas para desmantelar el miedo y convertirlo en un aliado. En un aliado en lugar de un enemigo. Porque al final del día, el miedo no debe de ser un obstáculo insuperable, sino que hay que convertirlo en un desafío a vencer. Así que os invito a uniros a este viaje, a aprender, a conocer vuestros miedos y a encontrar la valentía para enfrentarlos. Porque en la confrontación de nuestros miedos, a menudo encontramos nuestra verdadera fuerza. Turn the page, a brand new start. Si quieres disfrutar escuchando las aventuras y desventuras de un camarero muy peculiar a la vez que ahorrar en tus facturas de luz y gas, este es tu podcast. Frente al cliente, con José el Camarero, en donde tú serás el protagonista como cliente y consumidor. Frente al cliente, abierto 24/7 en todas tus plataformas de podcasting. Lecciones Emocionales 3. El miedo. Keep moving on, 'cause I'm falling slowly into you. El miedo es una emoción fundamental, un sentimiento antiguo grabado en lo más profundo de nuestra psique, diseñado para protegernos de los peligros y de las amenazas. El miedo es, como ya he dicho, una emoción que se ha desarrollado a lo largo de la evolución para proteger a los organismos de amenazas y peligros. Ayuda a activar ese sistema llamado de lucha o huida, preparando al cuerpo para reaccionar rápidamente a situaciones potencialmente peligrosas. El miedo es perfecto para escapar de un león, para no dejar que te pique una serpiente o para salir corriendo cuando un ladrón intenta robarte a punta de navaja. Pero en el complejo mundo moderno, en este mundo del aquí y el ahora, el miedo a menudo trasciende su propósito original de supervivencia para convertirse en una barrera que nos impide vivir plenamente. En lugar de ser una herramienta que nos permite reaccionar como superviviente en el viaje de la vida, el miedo se está convirtiendo en toda una enfermedad, en un lastre que en lugar de potenciar, limita, que en lugar de mantenernos a salvo, nos encarcela en la muerte en vida. Ese es el problema del miedo actual. Ese es el problema del miedo ahora, que pasa de ser una herramienta de salvación, una herramienta de superación, a ser un lastre que llevas porque nuestros miedos no encajan en nuestro tipo de vida. O mejor dicho, la vida que llevamos
no encaja con nuestra propia esencia. Y por lo tanto, ahí surgen miedos que pueden ser hasta irracionales. Ese es el problema. No encajamos lo que vivimos con lo que somos. Y en ese no encajar lo que vivimos con lo que somos, hace explotar toda una serie de miedos limitantes que de alguna manera nos asesina nuestra propia existencia. Nos deja casi a la deriva en un mar de problemas y en un mar de angustias que muchas veces, y digo muchas veces que no todas, son alimentadas por nosotros mismos. El miedo se manifiesta de muchas formas. Temor a lo desconocido, influenciados por factores culturales, miedo al futuro, ansiedad frente al misterio y el paralizante pavor a nosotros mismos y a nuestras capacidades. Este tipo de miedos no son como el temor a un peligro físico inmediato. Son miedos que burbujean desde el interior, que nos detienen y nos impiden tomar decisiones o perseguir sueños. Muchos miedos son esenciales, son miedos que viajan con nosotros como especie desde el amanecer de los tiempos. Miedos a serpientes, arañas, escorpiones, leones, tigres, pero otros muchos miedos son aprendidos a través de experiencias personales o a través del aprendizaje mediante la observación de cómo los demás reaccionan al miedo que temen, puesto que no todos los miedos son miedos racionales. Hay muchos miedos que, como nuestra propia realidad, los fabricamos nosotros mismos. Les damos creación, les damos alimento, les damos fuerza. Y esos miedos son los que verdaderamente paralizan nuestro existir. Los miedos que objetivamente no existen. Los miedos que de repente aparecen y surgen alimentados por nuestros temores, nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir. Esos miedos que recreamos nosotros mismos son los peores. Son los miedos que nos limitan, son los miedos que nos cierran, que nos meten en un caparazón, y son los caparazones que tanto cuestan romper, que tanto cuesta deshacer. Porque un miedo a una araña es algo que dentro de lo que cabe es fácil de solucionar. El miedo a la soledad, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a perder. Son miedos que, aunque sí es verdad que son nuestros esenciales, los recreamos, los alimentamos de tal forma que su manera de aparecer, su manera de ejecutarse, se convierte en artificial, porque están verdaderamente potenciados por nuestros traumas, nuestros temores y sobre todo nuestro propio desconocimiento a nosotros mismos. No hay duda de que muchas veces el miedo actúa como una voz en nuestra cabeza que nos advierte de los riesgos de fallar o de hacer el ridículo. Nos susurra que es mejor no intentarlo, que permanezcamos en la seguridad de lo conocido. Pero este tipo de miedo es engañoso y destructivo. Nos priva de nuestras mayores posibilidades de crecimiento y éxito, puesto que si tú te limitas porque puedes hacer el ridículo, porque puedes perder, porque puedes quedar mal delante de todo el mundo, o porque simplemente el apostar implica que te puedes quedar sin algo que tú deseas, ese no lanzarse a eso, ese no, de alguna manera, experimentar ese camino, hace que nuestras posibilidades de crecimiento, incluso de éxito, caigan. No tenemos cambio, no tenemos diferencia.
todo se queda en ese punto de comodidad absoluta, que sí genera frustración porque no consigues lo que quieres, pero no pierdes. Ese no perder, ese no caer, entre comillas, en desgracia, nos atasca, nos estanca y efectivamente puede hasta desequilibrarnos. En este sentido, ese miedo que nos atenaza, puede ser visto incluso como el cáncer de la vida, porque corroe nuestra voluntad de vivir experiencias nuevas y de enfrentarnos a los desafíos que nos podrían llevar a una vida más rica y satisfactoria. Sí que es cierto que existe la posibilidad de que eso no sea así y de que nuestra vida, después de lanzarnos y de enfrentarnos a esos problemas, pudiera ser peor. Pero es que incluso en el hipotético caso de que fuese peor, esa experiencia, ese viaje, ese transitar nos habría enriquecido, nos habría hecho aflorar ciertas partes de nuestra esencia, porque no me gusta decir hemos cambiado. Yo creo que nadie cambia. Creo que cada uno se va conociendo a sí mismo, se va haciendo uno con lo que es en realidad. Entonces no es un cambio lo que haces en realidad. Tú no cambias, tú te descubres. Ese descubrir puede venir por un camino satisfactorio o un camino de frustraciones. Pero el descubrirte es el premio. El descubrirte es la labor. Estamos en una vida, estamos en un mundo. ¿Qué menos que ser quien uno es para llevar a cabo todas nuestras experiencias? Por eso lo del cáncer de la vida. Por eso no nos podemos dejar corroer nuestra voluntad para vivir cosas nuevas, para hacer otras historias, para seguir descubriéndonos. Hay un miedo que incluso yo lo vivo muchas veces, el miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a la incertidumbre, un miedo que está omnipresente siempre en todas las personas, un miedo que puede paralizarnos, impidiéndonos planear o actuar hacia un mañana mejor. Por lo tanto, nos aferramos a lo conocido, a lo que ya sabemos, a lo que ya experimentamos cada día, incluso cuando lo conocido no es lo que deseamos o necesitamos en nuestras vidas. Hasta tanto nos machaca el miedo. ¿Cuánta gente conocéis que no está de acuerdo con su vida? Que encuentra muchas partes, muchas aristas de su existencia que le generan malestar, frustración, tristeza, dolor, soledad. ¿Cuántas de esas personas que tenéis a vuestro alrededor veis vosotros que intentan cambiar su vida? Que intentan hacer pequeñas cositas que varíen un poco ese sistema de vida, esa sensación de estar encajonado en algo que no le deja salir, que no le deja ser el mismo. ¿Cuántas personas conocéis que hacen algo para salir de ahí? Yo muy pocas, muy pocas. Esa comodidad de lo normal, de lo habitual, aunque lo normal y lo habitual no sea lo que tú quieres, aunque eso mismo te duela, aunque eso mismo te machaque. Esa comodidad es lo peor, porque te anula como persona, porque hacemos que algo que es un estímulo hacia la superación y la salvación, lo estamos convirtiendo en un lastre, en una mochila que nos cargamos en la espalda y que no nos deja vivir a nuestra manera. Porque además, el miedo no es solo una respuesta automática a lo que ocurre, que es lo que podía haber sido antes. Hoy en día, el miedo no es solo eso, sino que también puede ser una respuesta modulada por cómo interpretamos y evaluamos las situaciones. El miedo excesivo o irracional puede llevar incluso a trastornos psicológicos, como fobias, trastorno del pánico, trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada, que es algo que yo veo en mucha gente. La ansiedad por qué va a ser, qué va a venir,
¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? ¿Qué me va a atacar? ¿Qué me va a doler? ¿Qué me va a hacer daño? Estos trastornos pueden ser debilitantes, pueden ser atenazantes, pero ojo, son tratables. Uno puede enfrentarse a eso. Uno puede hacerle fuerza y no dejar que los pensamientos negativos, pensamientos oscuros, inunden el día a día de cada uno. Evidentemente, todos estos trastornos, cuando se van de madre, porque todos hemos vivido un miedo excesivo a algo, o fobias. Yo tengo fobia a las arañas, aunque después me la pongo en la mano y la soporto, pero tengo fobia a las arañas. Y al mismo tiempo me gustan. Trastornos por estrés postraumático también hemos tenido. A cualquier persona que le hayan pasado ciertas cosas, hay un tiempo en el que tú, digamos, revives eso que tanto te traumatizó en momentos que no existe ese peligro, pero tú sigues viviéndolo. Hay tantas cosas, tantos trastornos que vivimos y que sufrimos, pero que dentro de lo que cabe no se van de madre. Cuando algo se va de madre, hombre, es muy duro convivir con ello. Es muy duro vivir con un trastorno que ya comienza a ser una enfermedad. Pero es tratable. Pero no puedo dejar de decir que todos esos miedos y esos traumas que a veces se derivan en comportamientos más exagerados, comportamientos que ya directamente nos arruinan la vida, se pueden solucionar, se pueden tratar. Al final, los psicólogos consideran que el miedo es una respuesta emocional natural y necesaria que tiene funciones de supervivencia críticas para los seres humanos. Pero claro, ¿en qué estamos convirtiendo eso? Vuelvo a repetir, en una enfermedad. Pero en una enfermedad tratable. En una enfermedad que sí hay que acudir a buenos profesionales y poder ponerte en manos de quien confías y de quien te pueda ayudar. Ahora bien, esos son casos que ya se te va de las manos. Pero antes de que se te vaya de las manos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que ese miedo no nos inunde o no nos domine tanto. Y ojo, también os quiero hablar de algo. Hay que dejar muy claro la diferencia entre el miedo y la ansiedad, porque son dos cosas que se solapan y que están ahí. El miedo es una respuesta a una amenaza conocida o una amenaza comprensible, y la ansiedad, por otro lado, es una respuesta a una amenaza incierta o desconocida. La ansiedad es por el futuro, es por lo que va a ocurrir, es por lo que pienso que puede pasar. Ambos, miedos y angustias o ansiedades, juegan roles parecidos en cómo las personas responden a diferentes situaciones, pero la ansiedad incluso puede ser más paralizante porque es menos específica y a menudo más difusa. Superar los miedos es un proceso personal y a menudo muy desafiante, pero con estrategias efectivas y con un buen enfoque es posible gestionar y reducir el impacto del miedo en tu vida. Oh, what a future might hide. I'm falling slowly. ¿Cómo? Bueno, voy a ofreceros unas pequeñas perlas para poder agarraros a ellas si en algún momento lo necesitáis, y unos caminos que yo he considerado o por mi experiencia personal he experimentado y creo que pueden servir. Y es que el primer paso para superar un miedo, y esto me vais a decir que es una perogrullada, pero es admitir que existe. Reconocer tus miedos sin juzgarte. Así tiene que ser, sin echarte la culpa de que los tienes, para que puedas enfrentarlos de manera más directa y constructiva. Enfrentarte a un miedo no es solamente echarte las culpas de que pues te asustas o te paralizas con cosas que otros no lo hacen. Eso no sirve de nada. Hay que enfrentarse de manera constructiva, de manera que te sirva de algo.
Y por supuesto, hay que elegir pequeños desafíos. Porque decir, yo no voy a hacer más esto, o no voy a ir más allí, no sirve de nada. Hay que empezar por batallas muy pequeñitas para con el tiempo terminar ganando la guerra. We'll be okay if you stay. Seasons change outside the window. Winter's turning into spring. Hay que intentar identificar qué causa tu miedo. ¿Es debido a una experiencia pasada? ¿Una preocupación sobre el futuro? ¿O tal vez algo que has aprendido de los demás? Comprender las raíces de tu miedo puede ayudarte a abordarlos más eficazmente también. Así que, primero, saber que tengo miedo. Segundo, qué causa mi miedo. Y una vez que sabes qué causa tu miedo, infórmate, investiga, descubre, experimenta sobre aquello que te asusta. A menudo el miedo se basa en lo desconocido, en lo que uno ignora, en lo que cree que puede ser, pero es que en realidad no sabes lo que es. And I hope that will be just fine. Aprender más sobre el miedo, sobre tu miedo, sobre lo que te asusta, puede reducir la incertidumbre y puede reducir tu miedo. La exposición gradual y controlada a la situación o al objeto que temes también es una técnica eficaz. El enfrentarte a eso que te asusta. Poco a poco, sin grandes desafíos enormes, eso no sirve. Tienes que ir a poquitos. Tienes que ir que cada paso que des sea un paso que no sea para atrás. Cada paso sea sostenido en el tiempo y afianzado en el espacio. Por lo tanto, empieza con pasos pequeñitos y aumenta gradualmente la exposición hasta que el miedo empiece a disminuir. Ahí, cuando tú sientas que el miedo a lo que sea empieza a disminuir algo, ahí es donde ya tienes la primera victoria y ahí es donde ya puedes lanzarte a recorrer tu propio camino en el desafío de superarte a ti mismo. ¿Cómo no? Hay que aprender y practicar técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o incluso el yoga. Actividades y técnicas que te pueden ayudar a controlar la respuesta física y emocional al miedo. Evidentemente, relajarte no va a hacer que tengas menos miedo, pero sí que puede hacer algo que siempre me ha llamado la atención en el mundo de la medicina. Relajarte va a hacer que pienses con más claridad, que tu conciencia funcione de manera más libre, sin tanta carga de miedo, de temor, de susto. Cuando tú puedes pensar mejor, actúas mejor. Y en momentos de puro pánico, es súper importante estar entrenado en centrarte. Mi experiencia en todo esto es que cuando tú vives algo dramático, una caída, un accidente, algo que te supera y que ya no controlas y tienes que manejarte como puedas en eso que estás viviendo, que es como una ola que te pasa por encima, ahí tienes que trabajarte una tranquilidad por encima del todo para que tú estés centrado, para que, aunque todo lo que está a tu alrededor sea una locura, un auténtico caos y esté todo volviéndose loco, tú tienes que mantenerte centrado en ese momento, en ese instante, en esos momentos en los que yo no sé si habéis vivido vosotros, en los que ocurre algo que dura segundos y a ti te parece que está durando minutos. Ahí tienes que mantenerte centrado. Ahí hay que ser uno mismo. Ahí hay que tener el toro agarrado por los cuernos. Eso es fundamental. Porque al mismo tiempo que te permite centrarte, te permite tomar las decisiones correctas y te permite
funcionar de mejor manera, también te da algo de tiempo. Es estar tranquilo, centrado, siendo uno con tu propia esencia, te da algo de tiempo extra para también poder reaccionar de mejor manera. Importantísimo a la hora de enfrentarte a algo que te asusta. Mantener la calma mental, más que la física, la mental. Pensar con claridad, generar ideas que no sean incoherentes. Y hasta que todo esté bajo control, mantenerte en una alerta absoluta, pero sin volverte loco. En una alerta natural, una alerta animal, una alerta salvaje. Hay muchas personas que eso les pasa porque sí. Eso les pasa porque en esencia ellas son así. Pero hay otras personas que eso no les ocurre y que se quedan paralizados, se quedan estancados, se quedan desequilibrados y en ese momento no saben qué hacer, no saben por dónde tirar, no saben a qué acudir ni qué herramienta utilizar en ese momento. Relajarse, centrarse, ser uno mismo. Esa es la solución en esos momentos de angustia, de drama y de absoluta urgencia. Intenta también cambiar tu forma de pensar, tu esquema mental. Eso implica identificar, anular y reemplazar pensamientos negativos o incluso irracionales con otros más positivos y realistas. Pero has de hacerlo desde la verdad, desde la certeza, puesto que no sirve absolutamente de nada obligarse a pensar de una manera determinada. Es decir, yo puedo estar pensando que a un familiar mío le han encontrado una grave enfermedad y voy a empezar a pensar todo el rato que se muere, que se muere, que se muere, que se muere, que se muere. ¿Vale? Hay que intentar deshacer ese pensamiento, arrinconarlo y comenzar a pensar de una manera más positiva e incluso realista. Porque no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos por dónde va a ir. Hay que intentar poquito a poco, conscientemente, porque inconscientemente es mucho más complicado, pero por lo menos vamos a empezar desde la conciencia a pensar en que ya veremos qué va a pasar, a ver si todo sale bien. Seguramente va a salir bien, porque de los miedos, de los problemas, la mayoría de las veces nos asustamos y estamos rotos de angustia por cosas que no van a suceder, que no van a ser como lo estamos pensando. Hay que ir poquito a poco desgranando ese pensamiento en otro pensamiento. Pero ojo, decir que hay que hacer eso, ponerte delante de un espejo y empezar a pensar que todo va a salir bien porque es que te han dicho que tienes que pensar que todo va a salir bien, no sirve absolutamente de nada. No sirve de nada obligarse a pensar de una manera determinada. La evolución, el desarrollo, viene de una revolución interna, un sentimiento que te inunda y te reconstruye. Y para eso hace falta tiempo, paciencia y conciencia de lo que se quiere lograr. Si tú no sientes dentro de ti una certeza que haga que piense que todo va a salir bien, da igual que te pongas delante del espejo, en la calle, frente al coche, frente a la cama de tu enfermo, a decir todo va a salir bien, todo va a salir bien, ya lo verás, sé positivo, piensa positivo, que no sirve de nada. En este caso, pensar no sirve de nada. Hay que sentir. Y para sentir hay que tener la certeza. Y para la certeza lo primero que hay que hacer, sí, es cierto, es abandonar los pensamientos negativos y comenzar a darle fuerza a los positivos. Pero solo eso no sirve de nada. Tiene que haber un trabajo interior, un trabajo dentro de ti para poder salir adelante, para que eso que tú llevas dentro, esa idea que puede ser positiva, nazca de ti. No lo pienses, nazca de ti. Porque todo va de dentro hacia afuera. Y nuestra sociedad hoy funciona de fuera hacia adentro. Y eso es engañarse a uno mismo. Eso son trampas.
y las trampas no sirven de nada. Por ello, lo importante es enfrentarte a tus miedos de manera activa en lugar de evitarlos. Cada vez que te enfrentas a un miedo, construyes resiliencia y reduces el poder del miedo sobre ti. Cada vez que te enfrentas, cada vez que te pones enfrente de lo que te asusta y intentas frenarlo, aunque no lo consigas, cada vez reduces algo el poder de ese miedo sobre ti. Habla de tus miedos con amigos, con personas de confianza, con familiares. Y si es necesario, porque no tienes nada de eso, con un terapeuta. ¿Por qué no? Con un psicólogo. Habla, verbalízalo, mastica las palabras, mastica las sensaciones, mastica los miedos. El apoyo social es vital en el proceso de superación de miedos. Un terapeuta puede ofrecerte guía profesional y herramientas adaptadas a tu situación específica. Pero como ya os he dicho, elige bien tu terapeuta. Elige bien, porque hay mucha gente que tiene el título de psicólogo, el título de psicoterapeuta, pero no son tantos los que son psicólogos y los que son psicoterapeutas. Y si tú no tienes gente con la que hablar abiertamente de lo que te remueve por dentro, o si los que tienes y hablas realmente no te sirve de nada, busca un terapeuta. Déjate de las ideas chorras de que uno está loco, de que uno se pierde o se va a acabar en un psiquiátrico. Dejaros de ideas tontas. Buscad a alguien que merezca la pena y compartid con él. Masticad las palabras, masticad las sensaciones, masticad los miedos y escupirlos. Volver a tragarlos, volver a masticarlos y volver a escupirlos. La frase de que quien quiere peces que se moje el culo viene a la perfección a todo esto del miedo. Zambúllete, ensúciate de miedos si quieres acabar con ellos. Y define objetivos claros y alcanzables que te motiven a actuar a pesar del miedo. Metas que puedas alcanzar. Desafíos que, aunque en sí sean desafíos, puedas lograr dominar con el tiempo. No te pongas metas inalcanzables, porque solamente te vas a frustrar. El logro de pequeñas metas puede aumentar tu confianza y volver a disminuir la influencia del miedo, el dominio del miedo en tu vida. Un cuerpo y una mente saludables pueden enfrentar mucho mejor los desafíos emocionales. Evidentemente, ten una vida ordenada. Asegúrate de dormir bien, comer saludablemente, hacer ejercicio y mantener buenos hábitos de vida. Estar centrado en ti, estar centrado y no desequilibrado es uno de los secretos para poder enfrentarte a eso que tanto te duele, o sea, a ti mismo. Superar el miedo es un viaje personal y puede requerir tiempo y paciencia. Sin embargo, si implementas estas pequeñas estrategias cuando sea necesario, puedes aprender a gestionar eficazmente tus miedos y llevar una vida más plena y libre de restricciones autoimpuestas, que eso es el miedo. Restricciones autoimpuestas. Por lo menos el miedo malo, el miedo que no sirve para nada y que nos arruina la vida. Restricciones autoimpuestas. Repetiros esta frase, porque esto dice mucho de todo lo que estamos hablando ahora. Fomentar la resiliencia, practicar la exposición controlada a las fuentes del miedo y desarrollar estrategias que fomenten el enfrentamiento con el propio miedo son la clave del éxito para ayudar a las personas a gestionar mejor sus temores, sus angustias, sus miedos. Feeling like I've lost my way, and then suddenly here you are, right in front of me. Debido a nuestro nuevo estilo de vida, el miedo se está convirtiendo, como ya he dicho, en una enfermedad. Y aunque no lo parezca, nuestra forma de vida
Nuestra manera de vivir actualmente ha evolucionado a una velocidad tan vertiginosa que nuestro cerebro y nuestra esencia no han podido evolucionar a la misma velocidad. Existen patrones de nuestra mente y de nuestro ser que siguen controlados por estrategias ancladas mucho tiempo atrás. Y por tanto, el hambre, la seguridad o el propio miedo son herramientas que siguen funcionando bajo la configuración marcada a fuego de aquel hombre primitivo que habitó este planeta muchos milenios atrás. Por todo ello, el miedo es una herramienta perfectamente diseñada y construida para la vida en aquel pasado remoto. Pero hoy, nuestro estilo de vida ha cambiado tanto que la mayor parte de las veces que hemos de utilizar el miedo para salvarnos de algún problema, su funcionamiento ha quedado trasnochado, anticuado, y sus procesos despiertan en nosotros reacciones absolutamente desproporcionadas en cuanto a uso y control del mismo. El miedo es hoy en día una de las enfermedades más incapacitantes que hay. Y por el camino que vamos, no le veo una solución a corto plazo. But I wanna tell you, we'll be okay if you. Temores, sombras, pesimismos, falta de esperanza. Todo cuenta a la hora de enfatizar los miedos, no solo a experiencias y circunstancias físicas, sino también emocionales. Y estas últimas son las que a mí más me preocupan, porque el miedo en muchas ocasiones se mezcla con otra gran enfermedad de esta época, la ansiedad. Y juntos crean un tándem muy difícil de vencer, que conllevan el estancamiento vital del ser humano más preparado que puedas conocer. El miedo, sobre todo emocional, nos llena de falsos grilletes que interfieren en nuestra vida, haciéndonos experimentar la inseguridad, el terror y, lo que es peor, la falta de nuestra propia autoestima, que cae poco a poco frente a las toneladas de desasosiego y miseria que experimentamos frente a todo aquello que nos asusta y complica nuestro día a día. Los miedos y las angustias asociadas a esos miedos convierten nuestro existir en una verdadera película de terror que se repite una y otra vez a lo largo de todas las diferentes experiencias que vivimos. El miedo nos disminuye, nos hace pequeños y nos obliga a vivir a medias nuestra existencia. Ha de llegar el día en el que, por obligación, por necesidad o simplemente por aburrimiento, enfrentemos parte de nuestros miedos de diferentes maneras, pero llevando a cabo una estrategia igual siempre: el enfrentar los temores cara a cara, sin medias tintas, sin prisa, pero sin pausa, lanzándose al vacío del porvenir y al destino desconocido. Ese es el miedo. Ese es el sentimiento que hoy nos atenaza, nos degüella, nos convierte en la mitad de lo que somos. El miedo. Algunos aprendidos, otros generados y otros desconocidos. Pero el miedo es hoy en día uno de los problemas más acuciantes en cuanto a la existencia del ser humano. Hemos pasado de sentir que controlamos la naturaleza, que controlamos a los animales, que controlamos a todo lo que nos rodea, a sentir que todo nos puede, todo está por encima nuestro, todo nos sobrepasa como una gigantesca ola. Y ni tanto controlábamos antes, ni tampoco somos ahora. Del mismo modo que decimos que somos capaces de generar y de construir nuestra propia realidad, también somos capaces de generar y construir nuestros propios miedos. Y es ahí
en esa construcción, en ese generar, que tenemos la responsabilidad de a qué nos tenemos que enfrentar para superarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra culpa, esa es nuestra carga, la que todos nos echamos encima y que no deberíamos, puesto que hay tantos condicionantes, hay tantas pequeñas partículas de vida que hacen que tiremos por un lado o por otro, que no deberíamos de estar flagelándonos, machacándonos, destrozándonos, pensando que somos los culpables de nuestras propias miserias. Las cosas suceden, las cosas aparecen, las cosas son. Y lo único que podemos hacer es adaptarnos a lo que esté ocurriendo para gestionarlo de mejor manera. Adaptarnos al dolor, al sufrimiento, a la soledad, o vaya usted a saber qué miedo, para continuar viviendo de mejor manera, para continuar una existencia dentro de lo que cabe, controlada por nosotros mismos, y no descontrolada, caótica y apocalíptica debido a los miedos y los temores que nosotros mismos vamos construyendo, diseñando y recreando. Vamos a intentar dar un paso atrás. Vamos a intentar no correr tanto. Vamos a intentar disfrutar más de lo que tenemos sin tener tanta ansiedad por tener lo que no tenemos. Y a partir de ahí, a partir de asentar bien las bases de nuestra propia vida, vamos a ir robando el dominio a nuestros propios miedos, robando el poder que esos miedos tienen con nosotros. To see clearly, picking up the pieces of my heart. Poquito a poco, granito a granito, perla a perla, trocito a trocito, para que, de alguna manera, esa cuenta atrás interminable de más y más y más cargas en nuestras mochilas en la espalda comiencen a vaciarse, comience a tener una tendencia diferente, no solo a llenarse, a llenarse, a llenarse, a llenarse, y a estar cada vez más estancado por lo que uno siente, sino a comenzar a vaciar, a soltar y a despedir aquello que nos sobra y que nos hace daño. Poquito a poco, pasito a pasito, por muy lento que sea, mientras la tendencia sea a menos, la victoria de la guerra estará cerca. No al miedo, sí a la vida. Solo enfrentando, experimentando y conviviendo con tus miedos, podrás comenzar a superarlos. No hay caminos prefijados, ni maneras previstas. Solo el arte de la vida, de la lucha y del combate con uno mismo te ayudarán a alzar el vuelo y empezar a sentir, por una vez, la verdadera libertad. Oh, what a future might hide. Falling slowly. Entre las sombras de la noche, una madrugada llena de hiel y desconsuelo, os saluda el héroe que camina sentado.